Los que lleváis tiempo en este canal sabéis que no suelo hacer reseñas de todos los libros que leo y solamente pues suelo hacerlas de libros que para mí me dejan una huella o me han marcado en algún punto porque creo que es relevante o que tiene alguna característica que los diferencia del resto. Y en este caso estamos ante un libro que me he leído recientemente, lo he leído en una tarde, que no es otro que Bartleby el escribiente. De hecho, Ricardo Carrión, persona la cual me recomendó a través de sus vídeos este libro porque fue una de sus mejores lecturas de 2023, pues ya tiene una reseña hecha en su canal, pero yo quería darle otro matiz diferente a su reseña y aportando otros datos que he estado investigando sobre Herman Melville, su relación con Kafka, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a comenzar un poquito hablando antes de la edición, ¿vale? Esta edición editorial Austral y, bueno, hay otra, ¿vale? De Austral creo que el estuche más pequeñito, ¿vale? Que no lo recomiendo porque la letra es muy pequeña, así que recomiendo este, ¿vale? Que es el Austral Narrativa, de tamaño así de bolsillo, pero que hay otro más pequeño que no os recomiendo. Esta edición tiene, pues, una traducción y edición también de Eulalia Piñero, que no sé quién es, supongo que será, pues, alguna experta en Melville o lo que sea. Y el problema es que al principio del libro, en la introducción, se nos desvela, a través de spoiler, toda la trama. Así que el primer consejo que os doy es que empecéis directamente este libro no por la primera página, sino por el propio relato, ¿vale? Por el propio cuento, que empieza en la página 51, ¿vale? Empezáis a leer aquí y luego termináis todo el libro y luego leéis la introducción porque es muy interesante sobre algunos detalles del autor, del contexto, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Así que, en ese sentido, primer consejo que os doy antes de leerlo, empezad por el libro directamente porque hace muchos spoilers. Luego, ¿qué más comentar? Bueno, yo quería comentar antes que nada que el libro tiene unas 58 páginas, que lo vais a poder leer en una tarde y que la letra en esta edición está bastante conseguida. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Está bastante lograda la letra y lo vais a leer súper pronto. Este libro, ¿para quién va dirigido? Aunque bueno, esto debería de comentarlo al final, pero para personas pues, que estén interesadas un poco en Kafka, existencialismo, absurdismo, nihilismo y todos estos ismos que tienden un poco a la decadencia del ser humano, ¿no? Así que sin más dilación vamos a empezar un poquito ya con las reseñas, más allá de los aspectos técnicos. Voy a contextualizar un poquito. Borges tiene un texto en sus obras completas, publicado por MC, en Buenos Aires, creo que esta publicación es de 1900 y algo, donde tiene un texto donde habla sobre los precursores de Kafka, ¿vale? Ojo, no la influencia, sino precursores, es decir, personas que vienen antes de Kafka. Y uno de estos precursores, además de Henry James y otros autores, es Melville, ¿vale? Herman Melville. De hecho, yo tengo muy asociado el nombre de Herman Melville a Moby Dick, que es un libro que me han recomendado mucho, pero que tiene un trasfondo filosófico enorme, ¿vale? Como representación de la ballena como dios, etcétera, porque hay que entender que Melville tenía un conflicto interno muy grande por, bueno, pues su contexto calvinista y de una aspiración teológica muy marcada en el Estados Unidos de 1820, 30, 50, 60. Y en el contexto de la nueva revolución industrial, de Wall Street, de la el inicio del productivismo, de la empresa, de la bolsa, etcétera. Entonces, según Borges, y según yo también, una vez que lo he leído, sin duda, Kafka tuvo que haber bebido de Melville y no lo pone en ningún sitio. Yo me he leído los diarios de Kafka y todo, pero en ningún momento hace una referencia a Melville cuando creo que se merece tener ese beneplácito Melville de haber inspirado a Kafka seguramente. Y Borges dice que uno de los precursores, sin duda, es Melville. Y vamos al propio libro. Bartleby, el escribiente. Se trata de un cuento muy sucinto, ¿vale? Como muy cortito, de unas 60 páginas, donde se relata las experiencias de una persona ligado a el ámbito de la justicia en Estados Unidos, que tiene un puesto bastante importante y para cumplir con sus obligaciones tiene que contratar a personas escribientes, ¿vale? A amanuenses. Tiene a dos amanuenses que, por cierto, bueno, uno se llama Ginger Nut, el otro se llama Turkey, ¿vale? Que es como pavo en inglés, y el otro no recuerdo muy bien, pero hace como una descripción caricaturesca de estas personas porque son bastante peculiares, vamos a dejarlo ahí, no quiero hacer muchos spoilers,
Pero el caso es que se dio cuenta de que necesitaba a otro escribiente más, a otra persona que pudiera escribir más cosas y copiar sus documentos de justicia, de leyes, etc. Y es en este contexto donde aparece Bartleby. ¿Quién es Bartleby? Bueno, no se sabe del todo, ¿vale? Bartleby es una persona que al final se dice lo que hacía antes, pero que aparece en la narración, porque ten en cuenta que está escrita en primera persona por este hombre de negocios y vinculado a la justicia. Él hace una descripción de un hombre, pues en principio, muy comprometido con sus labores de escribiente, pero que poco a poco se va dando cuenta que va desestimando las peticiones que le hace su jefe, ¿no? Que es el propio protagonista. ¿Cómo desestima estas órdenes? Pues a través de la fórmula prefiero no hacerlo o preferiría no hacerlo. Pongo un ejemplo, le decía a Bartleby que necesitaba copiar unos textos o hacer un recuento de los papeles que habían hecho esa tarde, que habían escrito y tal, hacer un repaso, y él simplemente se negaba de forma pacífica, nunca daba razones, simplemente decía preferiría no hacerlo. Alguien pensaría que es en ese momento preciso, cuando prefiere no hacerlo, por cualquier indisposición o lo que sea, pero es que esto se repite, es una recurrencia durante todo el relato. Y esto es uno de los paralelismos con Kafka. El personaje y la situación de Bartleby es kafkiana, en el sentido no solo de rara, sino estilísticamente un rasgo narrativo que hubiera usado Kafka sin duda alguna, y hubiera sido un protagonista que hubiera podido ser el protagonista del proceso, del castillo, o un personaje secundario, o incluso de la metamorfosis de Kafka, porque es un personaje extraño, raro, extravagante, existencial, sin dar las razones de ello. Por lo tanto, el lector se encuentra ante una disyuntiva entre hacer sus propias cábalas e intentar, pues, más o menos situarse en la historia, porque estamos muy perdidos con Bartleby. Bartleby sigue siendo una persona que no va a dar muchos detalles, y de hecho lo único que va a hablar básicamente es prefiero no hacerlo y pues alguna cosa ya al final, pero poco. Entonces todo lo que sabemos lo sabemos en tercera persona por el propio narrador del relato. Esto es un poquito en la trama. ¿Qué subyace del personaje de Bartleby? Bueno, pues subyace todas las inquietudes que Herman Melville quería plasmar en este libro, y es la contraposición de su mundo burocrático, de su mundo productivista, de su mundo economicista, del dinero, de la muchedumbre de Wall Street, y contraponerlo encarnándose en un personaje como Bartleby, que es totalmente contrario a eso, pero no contrario de forma subversiva, no contrario de forma activa, sino contrario como paradigma vital y como meta vital. Es decir, Bartleby es una persona parada, que no hace nada, o sea, escribe, pero al final como que deja de escribir, dice que prefiere no hacer nada, no se mueve de la oficina de su trabajo, aunque se lo pide varias veces el propio protagonista de la historia y el narrador de los hechos, no hace caso a nada. Y bueno, pues al final pues hay una situación que no quiero desvelarlo, ¿vale? Pero es una situación kafkiana puramente, porque se entremete burocracia y se entremete un desenlace que en realidad la persona no merece, ¿vale? Como también le ocurre a Joseph K., etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el paralelismo de Melville con Kafka es total, ¿vale? Es total. De hecho, este libro podría haber sido escrito por Kafka perfectamente y viceversa. Así que la relación es totalmente directa, como bien pone Borges. El libro me ha encantado, ¿vale? El libro, si os gusta esta temática así de existencialismo, está muy bien. ¿Por qué? Pues porque Bartleby encarna ese nihilismo, ¿vale? Ese pesimismo, no pesimismo, ese absurdismo, esa lucha pasiva contra todos los vaivenes económicos que van envolviendo al mundo de Estados Unidos, y a esa prosperidad económica que se le va a presuponer en pocos años y en pocas décadas, con el capitalismo más salvaje que podamos encontrarnos en los Estados Unidos a partir pues, de la década de los 30-40, cuando es el auge y explosión del país americano. Entonces, en este sentido, Bartleby encarna la contraposición a todo eso, ese arrastre vital, esa duda que siembra en el lector Melville a través de Bartleby sobre el papel del ser humano en el mundo, el papel del ser humano ante las acciones del mundo diarias, con qué objetivo y con qué fin, ¿no? Pues al final Bartleby se ve arrastrado por esa ola de no hacer nada, ¿vale? Por esa inoperancia vital, le da igual todo, no quiere hacer nada, preferiría no hacer nada, y al final, nunca mejor dicho, el final es bastante trágico, aunque no quiero desvelarlo porque no quiero hacer una reseña con muchos spoilers. De todas maneras, el lector se va a quedar, está obligado a hacer sus propias cábalas,
de hecho, también como en los libros de Kafka, por supuesto, y es una lectura con muchas interpretaciones. Yo lo interpreto como esa contraposición de, de Herman Melville. Si leímos alguna biografía suya o algunos detalles biográficos suyos, tenía una pugna interna con respecto a sus valores calvinistas, de obediencia, catolicismo, etcétera, etcétera, y los valores, por otro lado, económicos, y por otro lado, ese vacío vital que sentía Melville, como también pues está presente en Moby Dick y en otros relatos, ¿no? Además, Melville era una persona, es un escritor que tampoco fue muy aclamado en época, que tuvo que escribir mucho, que se quería dedicar a la literatura, pero su obra no tuvo la recepción que él quiso. Entonces, con Bartleby se proclamó uno de los reyes del relato corto existencial, justo por esto, por su simplicidad y por su no decir nada y dejar que el lector interprete. Y la verdad que la interpretación que yo hago es que Bartleby representa esa persona que no se adhiere a las modas, esa persona que está perdida en el mundo y que sin explicitarlo en ningún momento hace reflexionar al lector sobre todo su punto vital y sobre las acciones que hacemos en el día a día, por qué las hacemos, cuál es nuestro papel en el mundo, eh, por qué nos tenemos que dejar arrastrar por la corriente, y Bartleby es por así decirlo, un punto de inflexión ante todo eso, y de hecho acaba no de forma muy buena justo por esto. Otros detalles de Bartleby, que se dice que, por cierto, es un personaje a la que le vas a coger mucho cariño porque, y de hecho el propio protagonista lo dice, que él ante otro amanuense lo habría echado directamente, pero que sentía pues cierta pena, cierta tristeza por este hombre, en el que dice, el mismo aquí que lo tengo apuntado, una de las primeras descripciones que hace Bartleby, era un hombre al que le perjudicaba la prosperidad. ¿Vale? Él no quería ser próspero, él básicamente era una persona desganada, pero tampoco lo muestra del todo. Es decir, porque alguien puede decir, una persona depresiva. No, pero es que tampoco lo muestra. Simplemente él no quiere hacer nada y se queda en su sitio, no sale del despacho, prefiere no hacer nada y pues al final es arrastrado por los vaivenes de ese mundo económico, ¿vale? Que no atiende a lo que es humano y simplemente se hace más especial hincapié al dinero, a la productividad, etc. Así que es un libro muy recomendable, muy cortito, que se lee muy bien, que os va a dejar muchísimas reflexiones. Dice lo siguiente: pensé que no tenía más remedio que librarme de ese demente que ya había logrado, hasta cierto punto, alterar la lengua y quizás la mente de mis empleados y la mía propia, pero estimé que no sería prudente proceder al despido de inmediato. Esto sería una descripción muy propia de Kafka, ¿vale? Del castillo, del proceso, etc. Así que, si os gusta Kafka, si os gusta este mundo existencial, Albert Camus, Henry James, esta pérdida de rumbo humana en este mundo, pues, demasiado productivista, economicista, etcétera, os va a gustar mucho. Las reflexiones de Bartleby tenéis que hacerlas vosotros mismos. No hay una conclusión clara. Eso es lo bueno de los libros como Kafka o que no hay una conclusión clara que digas, el libro va de esto y la conclusión es esta. No. La conclusión tienes que sacarla tú y va a ser probablemente diferente a la mía, y las dos van a estar igual de correctas e igual de erróneas, porque esto es lo grande de la literatura y de los libros abiertos, como a mí me gusta a mí. No tiene un final cerrado como tal, sino que es abierto a la interpretación. Otros detalles que se dicen de Bartleby, ya para terminar con esta reseña, es que se presupone, ¿no? Indagando el propio narrador en Bartleby, dice que probablemente su actitud responda a que él, previamente a este trabajo de escribidor o de escribiente, trabajaba en un apartado de una oficina de cartas perdidas, ¿vale? De cartas que ya no van a llegar a ningún sitio y que a partir de ahí pues, probablemente hubiera adquirido ese matiz pues deprimente, melancólico y nostálgico, aparentemente, porque todo es una interpretación del propio autor, ya que Bartleby no refleja nada, no pide nada y no lucha contra nada, simplemente se deja llevar y dice que prefiere no hacer nada, pues puede atender a esto mismo que estoy diciendo. Así que nada, creo que eso os ha ayudado un poquito la novela, solamente para inocular ese gusanillo de que lo leáis. Una lectura que de verdad súper recomendable, me ha dejado muy buen sabor de boca. Seguramente entre mis mejores lecturas de 2024. Me ha recordado mucho a Kafka, me ha recordado mucho a autores existenciales, a Albert Camus, etc. También hay paralelismos, dice Borges, con Kierkegaard, con Dostoyevsky también, esa introspección. Así que, en ese sentido, un libro muy recomendable si os gusta esta temática. Cualquier tipo de duda o de comentario adicional me lo dejáis aquí debajo en la descripción. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.